Programa. Uno es Carlos Raimundo Roberts. Carlos, bienvenido. ¿Cuánto hace que hablamos por teléfono? Me acuerdo que dijimos, armémoslo presencial. Hay que hacerlo, y bueno, y lo hicimos. Y acá estamos. Sí. Y el señor Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Diego, un gusto a tu equipo y a la audiencia de Radio Mitre. Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Sí, la verdad que por suerte hay mucha gente del otro lado. Conseguimos la figurita difícil del álbum. Conseguimos Diego. El Messi de Panini sería. Yo quiero hacer esta pregunta. Te digo una cosa, la exageración es parte de la etapa que estamos viviendo también. Ahí está. Eso es lo que tiene, mira, que tiene una capacidad de análisis que para mí es única. A mí me gusta mucho escucharte hablar de política, Miguel Ángel, porque hay mucha gente que tiene experiencia, pero tal vez no la sabe transmitir o no puede expresar una idea con, para mí, la contundencia que tenés vos. A mí eso siempre me impactó. Y reconozco, y te lo digo cada vez que te encuentro, que me impactó mucho aquella frase cuando aceptabas la candidatura a la vicepresidencia. Arrancaste esa conferencia de prensa diciendo: los sentimientos no forman parte de mi temperamento. Me la acuerdo textual esa frase. ¿Querés profundizar un poco en eso? Cité una frase de Borges en ese momento donde uno encuentra, en algún momento, se refiere al encuentro de Fierro con Cruz, en donde, digamos, hay momentos en la vida de un hombre que son los que realmente definen su rasgo, su personalidad. Dice Borges en ese cuento, la muerte de Tadeo Isidoro Cruz. Tadeo Isidoro Cruz. Sí, dice en ese cuento una frase que además es muy notable porque le impresionó mucho a Miguel, le impresionó mucho a Carlos Pañi y me impresionó mucho a mí también, que es que hay un momento en que cada uno descubre definitivamente quién es. Que en algún momento de la vida, además lo empecé a aplicármelo a mí. ¿Cuándo descubrí yo quién era? Bueno. No, creo que el problema de la política argentina, y que configura una verdadera tara a veces en orden a los rumbos y las decisiones que se toman, es el nivel alto de emocionalidad. Y creo que para gobernar el país se requiere un bajo nivel de emocionalidad y fuerte nivel de racionalidad. Y eso es a lo que vos laburás, porque te cuento, uno te ves de afuera, yo las veces que nos hemos cruzado siempre fueron en notas, en entrevistas de este estilo, y uno dice: no, Miguel Pichetto es un tipo muy serio, tipo de esos que son estrictos. Esa es la palabra, no me sale. Un tipo estricto, un tipo serio, un tipo estricto. Y viene Carlos y dice: no, es un dulce de leche, señor Pichetto. Entonces digo, ¿hay ahí un laburo de una cosa medio de caparazón necesaria para la política? Bueno, sí, hay que construirla, porque es un mundo hoy mucho más duro y más agresivo, que es el mundo de las nuevas tecnologías, donde también el anonimato genera procesos de tener lo que los psicólogos han descubierto como nuevo concepto, pero en realidad es el viejo concepto de la resistencia. Le llaman resiliencia a la adversidad, a la frustración, a poder sobreponerse todas las mañanas, a que el otro te diga cualquier cosa. Bueno. Acá es, si algo que hemos desarrollado. Y de categorías muy rígidas, en donde cualquier cosa que vos decís por ahí se puede confundir. Sí, y a veces. Interpretar, o a veces también te lo hacen con cierta intención. Eso te iba a decir. Ahora, el problema adicional a la sensibilidad extrema de la época es que a la sensibilidad muchas veces se le agrega la mala intención. Por supuesto. Entonces estamos todos pensando 76 veces cada cosa que tenemos que decir, y eso atenta mucho contra la libertad. Muy reciente, que también lo hablé con Carlos. A mí, en un programa periodístico de profesionales a los que respeto, me preguntaron, bueno, cómo veía este proceso judicial de tanta repercusión ahora. El caso Vialidad, obviamente. Sí, vos hablaste de uno de los delitos que se imputaba. Dije que había una figura que iba a costar probarla. Bueno, ¿para qué? La asociación ilícita, ¿no? Sí, claro. Porque hay otros delitos también dentro de la cuestión, y probablemente... Bueno, ahí viene tu padre. Mirá. Ahí viene Alfredo Leuco. Hola, Alfredo. Ahora, fíjate qué interesante, ¿no? Yo esto lo discutía... Lo que te quiero decir, Alfredo, ¿cómo te vas? No, lo que te quiero decir es que eso, en las redes, bueno, no, me pasé para el otro lado, soy el defensor, nada de eso. Te dijeron que eras cómplice de Cristina, incluso. Bueno, ¿no? Sí. Bueno, ese es un viejo tema que está con la famosa cuestión del desafuero, de los fueros. Que es interesante, si querés brevemente lo analizamos. Los 2 primeros años
que ella termina su mandato, la vicepresidenta termina, la actual vicepresidenta, Sí. en ese momento presidenta, termina su mandato, ningún juez le pidió la citación, la prisión preventiva. Esos 2 años que estuvo sin fueros. Sin fueros. En el último año yo decidí acompañar a Macri a partir del mes de mayo. Yo dejé de ser el jefe de bloque. A ver, lo que quiero decir es que darme a mí el todo del Senado y decir que los 72 se requieren 2 tercios para desaforar a una senadora. Y decir que yo soy el que movilizaba el Senado, me parece un poco disparatado, un poco... Lo entiendo, sé que hay gente que tal vez hasta está enojada por ese tema. Yo siempre pensé que indudablemente era lógico que lo pensaran, que lo podían... Pero la verdad que yo no era el dueño del Senado, era el presidente de un bloque que tampoco era el mayoritario, representaba a los gobernadores y yo tampoco compartía la idea del desafuero hasta que no hubiera lo que yo denomino la sentencia. Este es un tema que quiero aclararlo porque quiero ser... Yo no soy un papel en el viento. Con tu padre hemos hablado en algunas oportunidades respecto a cuáles son mis visiones y mis posiciones respecto a la... y tampoco me puedo despojar de lo que pienso como abogado y eso me traiciona porque acá hay cuestiones que, como vos dijiste, son definiciones de naturaleza más política, no jurídica. Bueno, a eso quiero ir y quiero aprovechar y meternos en el debate. Viejo, bienvenido. ¿Cómo les va, Bien, un gusto tenerte disculpas, acá. La pequeña demora. No pasa nada. ¿Cuánto nosotros como invitados, cuánto tenemos que pagar? ¿Estamos dispuestos a pagar por este momento de tenerlos a los dos juntos? El manual de la ética periodística dice no se cobra ni se... No, pero yo pago unos alfajores. Claro, con ese tipo de cosas. Estamos acá con Carlos Raimundo Roberts, con Miguel Ángel Pichetto, se acaba de sumar mi viejo, están presentando Capitalismo, Pobrismo, esa es la cuestión. Sí. Vamos a meternos mucho sobre ese tema, pero hay algo que a mí me viene rompiendo la cabeza en estos últimos días y quiero escuchar la opinión de ambos y de todo lo que estamos. ¿Por qué el kirchnerismo logra siempre que todos hablemos de lo que el kirchnerismo quiere que hablemos? Pongo 2 ejemplos. El señor Miguel Ángel Pichetto da una opinión jurídica sobre si el delito imputado es más o menos fácil de probar. Y logran que de golpe esté en igualdad de condiciones una opinión sobre una estrategia judicial que con el delito en cuestión. Entonces ya el argumento era, no, pero miren que lo de la asociación ilícita, escuchaba periodistas, políticos, dirigentes diciendo, no, bueno, pero hay que ver si el delito... Es un detalle, es como decir, mató a 3 personas y el día estaba soleado. Y logran que discutamos si el día estaba soleado o nublado en lugar de discutir el asesinato que acaba de ocurrir. Y lo mismo con lo de Recoleta. Hace 10 días que estamos todos dando vueltas alrededor de que, describo el hecho, 50 personas están en la casa de una vicepresidente. 50 personas y nos logran hacer hablar de eso todo el día y nos logran hacer creer que esos son los verdaderos problemas de la Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué lo logran? ¿Por qué caemos en esa trampa? Medios, dirigentes, no sé quién arranca. No, vuelvo sobre el concepto. Me parece que yo me referí a uno de los hechos. Hay otros hechos importantes en la causa que el tribunal tiene que ponderar. Es probable que pueda ser condenada. La misma vicepresidenta lo ha reconocido. De ninguna manera era mi interés hacer ningún tipo de defensa. Yo no califiqué los hechos ni dije que era ni inocente ni culpable. Fue una pregunta realizada por 2 colegas y siempre he tratado de dar mi mirada. Pero eso está claro. A veces disruptiva. ¿Por qué logran la centralidad de la... Finalmente era una opinión jurídica. Sí, y resulta que parece que es el fondo de la cuestión. Y además Miguel ¿Cómo logran eso? Habló, como dijo hace un rato, habló de asociación ilícita, pero recordó algo que se está recordando muy poco, y es que también se la está imputando por otros delitos. Por ejemplo, por fraude al Estado. Y Miguel ha dicho, cosa que no ha sido tan relevante, que ahí sí pueden encontrar al culpable más fácil que con el delito de la asociación ilícita. No, además en una de las últimas columnas, Joaquín Morales Solá
explicó que no se está acusando de asociación ilícita a un gobierno. A 4 personas son. Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez y el titular de Vialidad en ese momento. Son 4 personas que están acusadas de haber conformado una asociación ilícita, no un gobierno. Y eso es probable, que personas en forma individual integren o no un gobierno, bueno, puedan generar durante 12 años un sistema para quedarse con dinero del Estado, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando en la asociación ilícita, yo he estado leyendo últimamente bastante, y se considera que es una asociación que se crea a ese fin, digamos, exclusivamente con ese fin. Y es difícil que un gobierno se constituye, llega a un gobierno y se instala para gobernar un país, no, que además del Inca puede Pero ser. ven a lo que voy. Acá el fondo es en una disquisición. robaron. Y logran que discutamos la estrategia del fiscal para aprobarla. No. Capaz que está buena, El fiscal- capaz el que fiscal no, tiene pero que hacer su tarea, incluso si exagera también mejor desde el punto de vista de su... eso es lo que tiene que hacer. El fiscal tiene que ir por la Debe hacer máxima. eso, Trabajo. debe acusar el fiscal. Exacto. Por supuesto que ahora faltan las defensas y el tribunal tendrá que ponderar los hechos. Pero las defensas no van a exagerar, eso estamos tranquilos. No, lo que quiero decir es que tenemos que salir del debate jurídico porque hoy la Argentina está enfocada más en posiciones de reafirmación. Es muy difícil tratar de reflexionar sobre algún tema que te coloque o que te coloque en un lugar de fuera de las dos grandes franjas de pensamiento de la Argentina. Así que bueno, en este sentido, digamos, profundizar la figura, cuándo se constituyó el 210, todo esto es un debate de carácter jurídico que creo que la audiencia mucho no lo va a entender. Lo que quiero sí remarcar es que yo estoy comprometido con Juntos por el Cambio, no ejerzo ninguna acción defensiva, he dado una opinión como la he dado siempre, incluso en tu programa una vez lo discutimos. Sí, seguro, seguro. Me recuerdo esa noche que habías hecho un análisis muy, muy meduloso. Yo reflexioné algo parecido a lo de Carlos, de que es difícil pensar de que un gobierno democrático se constituya desde el primer día para cometer delitos. Que después puede haber delitos, claro, Ya. y que pueden haber protagonistas o acciones que indudablemente deben ser investigadas. Bueno, eso está dentro del escenario de la Argentina de los últimos 30, 40 años, ni hablar de la dictadura, a lo mejor que no había mucha capacidad de investigación allí, pero bueno, yo digo que este es un tema judicial, vamos a esperar cómo evoluciona y cómo se define. Insisto, Carlos, perdón, ¿por qué bailamos al ritmo de Cristina? No, yo creo que en eso Todos. los peronistas son muy malos para gobernar, pero para esas cosas son muy buenas. Y Cristina en eso es muy buena, para lograr centralidad, para lograr cambiar la agenda, para que se hable de lo que ella está hablando, la verdad que para eso es muy buena. Y hay que decir, con Miguel acá sentado, que la oposición en eso no es nada buena, diríamos que es más bien malita con esto, ¿no? Le instalan agenda y la oposición, por sus problemas internos, por sus conflictos, no logra salir de la dinámica que impone Cristina, que insisto, ese juego lo juega muy bien. Pero a ver, acá me parece, Diego y Alfredo, me parece que hay que analizar la génesis de esto, el origen de cómo se construyó el Frente de Todos. Algunos querían creer, necesitaban creer que la autoridad y la figura del presidente iba a ser la centralidad del gobierno. Fue una buena construcción, les permitió ganar la elección. Claro. Esa creación De un mito. que la vicepresidenta iba a estar tejiendo las batitas de la nieta, que iba a tener un perfil bajo, que iba a acompañar, y que Alberto Moderado iba a gobernar la Argentina. Claro. Bueno, había una legitimidad de origen del poder que estaba en la figura de la vicepresidente y que se mantuvo, Alfredo, porque no hubo una legitimación de ejercicio por parte del presidente Fernández. Claro. Este es el problema. Él Por lo podría no contrario, haber una tenido- deslegitimización. Exactamente, él podría haber tenido no legitimidad de origen, el poder estaba en la figura de la vice, Claro, pero que ese lo dije ejercicio. por un tuit, pero después en el ejercicio hubiera modelado Claro. el poder. No lo pudo hacer. No lo pudo hacer. lo hizo, o no supo, o no quiso. No me dejaron.
Candidata al No presidente. me dejaron, que es otra cosa. amigo. Alberto, y eso que anunciaste, voy a ser el presidente de los 24 gobernadores. Usted tampoco se dejó mucho, ¿eh? No se dejó Yo ayudar dije usted que íbamos tampoco. a poner a la Argentina de pie y le pusimos al dólar en 3 gambas. No creo que ningún otro gobierno haya hecho eso. Creo que bajó un poco. Ahora bajó, ahora sí, ahora bajó. Baja un poco. Pero entre cámaras, Hay una sí. cosa que me interesa, que me parece muy transgresora por parte de Miguel Ángel y que creo que en el libro está expresada desde el título, que es, se ha usado el término a lo largo de mucho tiempo, pero quien instaló el término pobrismo, me parece, en los últimos tiempos ha sido Miguel Ángel Pichetto. Sí. Y tiene un doble valor. Primero, por su formación peronista, digamos, hablar de pobrismo. Y segundo, no sé, ¿usted es creyente, Miguel Ángel? Creo en Dios, a veces dudo, pero bueno. Pero no es un hombre de concurrir Pero- a iglesia, a la misa. No, mi madre me hizo tomar la comunión, yo también cumplí con los ritos, me casé por iglesia, digamos. Mis hijos se bautizaron. A veces algunos acontecimientos que pasan en el mundo y en nuestro país me hacen dudar, pero bueno, dudar también es, digamos, la jactancia de los intelectuales, de los que pueden pensar y razonar, ¿no? A veces quisiera creer más profundamente en lo que hace a la institución. Claro. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido, y esto no quiero descalificar la figura del Papa, pero Ahora va a descalificar. No. A ese copete le digo, lo conozco, a ese copete le sigue No la quiero descalificar, descalificación. pero. No, es que el Papa ha sido un ejemplo de. el desafío más intelectual del libro es haber estado sentado con un hombre que tiene convicciones profundas religiosas Claro, claro. y que tiene un fuerte compromiso con ese mundo, ¿no? Y sin embargo creo que al final también nos entendimos. Él es un liberal católico, Claro. liberal al estilo americano. Liberal, correcto. ¿Y usted qué es ahora? Yo he comprendido también en un proceso de evolución el mundo, he viajado, tengo una mirada de que los países que crecen son aquellos países que es capitalistas, que tienen reglas de mercado, que cumplen con los acuerdos, que garantizan libertades. Claro. Ese mundo lo vi, evolucioné, no me quedé. En el 45. No, ni siquiera en los 90, ni. Claro. ¿Qué sé yo? Pero te seguís sintiendo peronista. Claro, te eso es definís porque me han dicho peronista. que no le gusta Tengo que una lo defina. identidad, tengo una identidad, pero también hoy estoy tratando de contener un espacio más del centro derecha nacional, no de la estructura libertaria que está ocupando un lugar Milei, pero sí de un centro nacional. La agenda no es solamente la agenda económica, es la agenda de la Argentina. ¿Dónde vas a ubicar la Argentina? ¿En qué lugar está la Argentina ubicada desde el punto de vista de la política exterior? Occidente, este es el tema, Occidente. Claro. Pertenecemos a Occidente por historia, por pertenencia. Nuestras relaciones tienen que estar con Brasil, con Canadá, con Estados Unidos, con Europa. Ese es el mundo que nos pertenece. Después, por supuesto que hay que tener buenas relaciones pragmáticas con los que nos compran, con los que podemos vender. Pero Ahora, no ¿cómo? tenemos nada que ver con las dictaduras. Yo vuelvo a insistir, tal vez porque como la comunicación es lo nuestro y es donde ocurre la mezcla entre la política y la comunicación, tal vez donde más trato de pensar o me inquieta pensar. En ese mismo punto, ¿en qué momento también lograron instalar el discurso de que lo canchero es no ser capitalista? ¿Viste? Como que coquetear con el anticapitalismo es lo canchero, y cuando vos Que vas es a un cool, mapa... que es cool ser progre. Y cuando vos vas a un mapa... No, pero ni siquiera anticapitalista. Claro. Porque vos podés ser progre y capitalista. Vos vas a un mapa o agarrás te pones a analizar, y países que no creen en el sistema capitalista, hay 6, 7, no más. Y todos ellos con autarquías o dictaduras sangrientas. Tú Muy decís... pocos, algunos países africanos. Exacto, algunos países y en todos los asiáticos, lugares lo tienen que mantener tienen una estructura de... a las trompadas ese sistema. Sí, tiránica, Entonces, tiranías. ¿cómo lograron que discutamos el Monarquías. capitalismo, que es algo que no discute nadie? Porque dentro del capitalismo vos podés tener capitalismo como el norteamericano, como el francés, como el chileno, como el uruguayo, Alemán. como el alemán. Hay miles de sistemas, pero no se está discutiendo el capitalismo en el mundo. Hace muchísimo tiempo. Acá Ahora, discutimos el fíjate incluso capitalismo. que ¿Y las por monarquías qué? árabes son todas capitalistas. Claro, ya está. Viven del petróleo y de... Entonces decís, ¿por qué? China es capitalista. ¿Por qué seguimos digo, discutiendo 80 cosas de los 70 y de los Rusia es 40? capitalista. El chino es capitalista. Bueno, por eso. ¿Cómo se define un país capitalista? Por la actividad privada. Bien, entonces China es capitalista. China es capitalista, tiene Correcto. una conducción comunista. Ahí está. Tiene una conducción muy férrea. Entonces, si ni China es incorpora comunista, sectores- ¿por qué nosotros seguimos discutiendo algo que en los 70 se dejó de discutir? ¿Por qué?
acá hay un problema. Siempre está Cuba presente. Claro. Ni siquiera el esquema soviético. Fíjate, Sí, Alfredo, nadie defiende ya el Alfredo, esquema soviético. pero incluso en nuestras épocas juveniles, el modelo soviético, digamos, el esquema del esquema soviético stalinista nunca estuvo instalado en Muy extraño. en el era. establishment intelectual de la Argentina. Sí, es cierto. Sí, Cuba. Sí, Claro. Cuba tiene una visión idílica de una revolución Romántica. y eso se instaló en muchos sectores del progresismo argentino y todavía hoy sigue gravitando. Incluso hay muchos actores de la cultura que abonan esas ideas que son totalmente negativas. Por eso la profunda reforma argentina es el cambio cultural, la comprensión de cuál es el camino, ¿no? En las últimas páginas del libro Miguel plantea mucho eso, ¿no? De que el debate de fondo de la Argentina es cultural. Claro. Claro que sí. Y Miguel, debo decir, lamento decirlo delante de él, aparte los oídos, pero Miguel ha instalado ese tema, como vos bien decís, Diego, de decirse yo soy capitalista. Sí, yo loco. creo que ni Macri dice yo soy capitalista. Pero no es un aunque lo delirio, porque el 99% del mundo lo es. Bueno, porque y nos da vergüencita. es casi pecaminoso decir de que soy capitalista. Hay acá en esta cultura latinoamericana admitir que sos capitalista no está del todo bien visto. Macri Y- lo es y lo fue también. Y sus ideas y su visión del mundo. Sí, pero da vergüencita. es lo que acabo de decir. Da pudor. Había algunos progres al lado, esa visión. Como que me progres. cuesta decirlo, ¿no? Acá está Mauricio también. Tengo ganas de decir, yo soy capital. No le sale, se queda en el medio. Como que se me traba la lengua y no lo puedo continuar. ¿no? Pero sucede mucho, pero bueno. Animá. Animate, Mauricio. Me da miedo. Yo me acuerdo de Miguel Ángel, me decía, escuchame, Mauricio, ¿por qué no lo decís de una vez por todas que sos capitalista? Poné lo que hay que poner arriba de la mesa, Mauricio. Y a mí me agarraba miedo, porque la verdad es que no. Mauricio Macri no es un hombre que tenga miedos. Hay que entender la personalidad de Macri. Estuvo 40 días metido en un pozo al borde de la muerte. Claro. Eso reconfigura una personalidad. Define una personalidad. ¿Cómo lo definís Eso a la gente Macri? no lo valora, no lo califica eso. No, yo creo que es un hombre frío, analítico y en realidad intentó generar un esquema de cambio en la Argentina. Tal vez el proceso económico no lo acompañó. Fíjate que la soja estaba a la mitad del valor. Hay cosas que a veces tienen que ver con los momentos, los tiempos. Claro, le tocó una soja de 300 a él, Sí. no de Soja del 600. 300, le tocó también una sequía muy importante en el 2017, 2018. Y bueno, es la suerte, decía Napoleón, que los generales tenían que tener suerte, además de ser buenos generales. ¿Crees Un elemento que, importante. ¿Creen que hay salida de este quilombo en el que estamos? Digo, para hablarlo así, fuerte. Porque yo veo lo que pasa en Recoleta y escucho a Máximo Kirchner traer la idea otra vez de la sangre, de la violencia, de los muertos. Veo que todos se suben rapidísimo, ¿no?, a ese tren de la muerte, de la muerte otra vez como instrumento político, como era en los 70. Volvemos otra vez. ¿Solución? ¿Cómo se sale de esta...? El otro día Pani estaba comparando todo con un cuadro de Goya, ese que están los dos con los pies enterrados, agarrándose a garrotazos. Y claro, si estás con los pies enterrados, decía Carlos, no podés moverte, no podés irte, no podés salir. O sea que solo termina cuando uno destruye al otro, ¿no? Porque no hay... Claro. ¿Cómo termina esto? La lógica del enemigo es una lógica que lamentablemente empezó también con el kirchnerismo, con los asesores estos franceses, tanto La Clau. como su mujer. Sí. Y es la construcción del enemigo, la construcción del adversario al cual hay que liquidar y derrotar. Esto me parece que no es propio del sistema democrático. ¿Y cómo salimos de esto? Tampoco hay que darle mucha entidad a las palabras, en ese sentido. Son difíciles y no hay que consentirlas cuando hablan de muerte o de sangre. Pero en el fondo me parece que no hay capacidad alguna para hacer ningún proceso de cambio Violento. violento. En la Argentina me parece que hay una madurez. Y lo que tienen que hacer es tratar el gobierno del Frente de Todos tiene que tratar de construir alguna opción para enfrentar la elección con alguna posibilidad. Yo creo que hoy hay un fin de ciclo en la Argentina. Está terminado esta visión del pobrismo, de los planes, de los pérsicos, de los Grabois, de los que quieren cambiar el mundo. Hablan de una revolución que nunca existió.
este proceso... Pero hay alguien que exprese, hay alguien que pueda recoger los votos de aquellos que están hartos no de sé, esto. yo creo que hoy van camino a la derrota. Esto es ¿Pero contra quién? contra la coalición opositora, que es la que tiene que organizarse para poder ganar la elección. No tenemos que hacer tontería, nada más. ¿Y esta semana? Ahí te tiró una puntita, ¿viste? Por eso, ¿No? ¿y esta semana? No tenemos que hacer tonterías. ¿Qué dice. pasó? Esta semana, bueno, están las legitimidades y las ambiciones que son propias de los hombres y las mujeres que hacen política. Y yo cuando alguien dice que no tiene ninguna ambición, me parece que es mejor que salga a pasear el perro y que corte el césped del jardín. Pero bueno, me parece que hay temas que hay que discutir adentro. Hay que tener la capacidad de discutirlos adentro, porque la sociedad necesita de alguna certidumbre de la coalición opositora. Y hay un problema en este momento, que es la horizontalidad de los liderazgos. A ver. Bueno, todo proyecto político requiere de un núcleo de ideas, un programa y un líder. Nos estarían faltando las dos cosas, Miguel, todavía. El programa lo estamos construyendo, hay un trabajo serio que no sale en los medios, pero es un trabajo silencioso de mucho aporte intelectual, de las 4 fundaciones, programa económico, programa de seguridad, de defensa. El tema de la coalición más importante es el tema del liderazgo. Del otro lado de la calle, el liderazgo ese está reafirmado. Ya. Aparece con la centralidad total y definitiva de la vicepresidenta. No hay ninguna duda que Cristina. Ninguna duda. Y cuidado, Alfredo y Diego, hay que mirar a veces no tanto en la superficie, sino un poquito más abajo. Es probable que las primarias puedan ser modificadas. Sí, claro. O eliminadas. O digamos. eliminadas. No, eliminadas. Bueno, eso le va a traer problemas Juntos por el Cambio, pero también es un desafío. Si pueden Es un hacer desafío a la construcción del diálogo y a la unidad. Sí. No, y otra cosa que además natural. el trabajo político y para la hacer. elaboración de un... Exacto. Che, y paréntesis, ¿no? Cosas que naturalizamos y que ya dejamos ser y ni cuestionamos. Cuando al kirchnerismo le conviene hay paso, cuando al kirchnerismo no le conviene no hay paso, y ya ni nos escandaliza, ¿eh? Como Bueno. son las reglas del juego. Jugamos con el reglamento que les conviene a ellos. Absolutamente. Es bárbaro esto, Para el ¿viste? peronismo, la política es el arte de lo posible, ¿no? Sin duda que la eliminación de la PASO es funcional al kirchnerismo. Y la instauración de las pasos en su momento también lo fue. Entonces, Fue digo, una cuando la decisión de ponen. Néstor Kirchner después de la derrota del 2009. Por eso digo, entonces ya nos Destinada- acostumbramos, ¿entienden? Ni nos llama la atención. Bueno, sí, van a sacar las pasos, decimos, ¿entendés a lo que voy? Sí, sí, Es lo que escuchame, no quiero acostumbrarme en Santa Cruz, escuché este a dato. esto. En Santa Cruz modificaron 28 veces el sistema electoral desde que regresó la democracia. Mucho. Ley de lemas sí, ley de lemas no, paso sí, paso no, diputado por el pueblo sí, la mitad de la 28 veces No, pero hoy modificaron. tienen el sistema más virtuoso para mantener el poder. Ley de La lemas. ley de lemas. Sí, claro. De hecho, perdieron la última. No se van a correr Bien. de ese sistema porque... Sin duda. Es el- Una que pregunta, permite la Carlos. funcionalidad para el ¿Cuál fue la diferencia máxima que tuviste en estas charlas, en esta discusión intelectual y conversación con Miguel Ángel? Lo que vos decís, bueno, en esto sí tenemos posiciones antagónicas, digamos. Sí. En todo lo referido, bueno, lo que hablamos al principio, en Claro. lo referido al encuadre de la corrupción en los gobiernos kirchneristas. Claro. Ahí sí discutimos. Yo no me propuse estar, no era una entrevista periodística, Claro, no era, ni tenía intención de convencerlo, ni el que te convenciera a vos. efectivamente. Entonces, por decirlo así, le abrí el micrófono, muchas veces no iba a estar, no, mi idea no era discutirle Claro, cada claro. cosa. Le hago alguna repregunta, por cierto, sí, pero Miguel tiene una opinión en esos temas. ¿Qué es lo que dijo acá al principio? Claro. Yo quiero los hechos, evidentemente hay hechos que tienen que ser investigados. Yo hablo con la justicia cuando la justicia se expida, digamos, lo viene diciendo desde hace siempre. Como dice ahora, probablemente va a ser condenada. Ha dicho también que Bueno, lo ha dicho la propia... lo ha dicho la propia presidenta, vicepresidenta, sí. Claro. Sí. Pero esos temas en esos temas fue lo que Alfredo más diferencias había. Yo le quería hacer una pregunta de actualidad a Miguel Ángel. Todo indica, ya varias veces ha corrido ese rumor, pero esta vez como cordobés sé que es casi cierto, que si le va bien a Schiaretti en Marco Juárez, al peronismo cordobés,
se lanzaría nuevamente a tratar de formar aquella avenida del medio por arriba de la grieta y convocaría a distintos peronistas no kirchneristas. ¿Le seduce esa idea o usted se quedaría junto por el cambio, Miguel Ángel? No me seduce porque es de nuevo la incorporación de la vieja idea de la avenida del medio. Claro. Y hoy la sociedad, así como no acepta ninguna reflexión que pueda significar pensar de manera autónoma y plantear alguna duda, ¿viste? Requiere certezas absolutas. Seguro. Para uno o el otro bando. Algunos quieren reafirmar lo que piensan de una manera categórica y los otros también. Entonces, yo veo que la avenida del medio es una experiencia frustrante que además va a volver a colisionar y hasta puede volver a ser funcional al triunfo del kirchnerismo de nuevo. Sin duda. Me parece que además la vida da una oportunidad. ¿Cómo es la política? ¿Cómo son las oportunidades con respecto al poder? Es como ese colectivo que pasa por la esquina y vos estás parado ahí y se empezó a mover y te agarrás del pasamano o si no la historia se va. Yo creo que, con todo el respeto lo digo, porque con Juan Echariti he tenido siempre un trato humano personal de gran respeto. Pero a mí me parece que esa oportunidad estuvo en el 2019. Ya pasó. Una gran oportunidad. Había un espacio para construir de un peronismo republicano, de una mirada diferente de los temas, de conciliar incluso que los países como la Argentina no tuvieran fracturas sino continuidades. Que el camino iniciado por Macri, aún con aciertos y errores como todo gobierno tiene, fuera continuado con una visión también que Echariti la tiene, de mirada capitalista. No, por supuesto. ¿Y por qué no pasó? ¿Por qué no pasó? ¿Por qué el kirchnerismo, como dice Macri, el peronismo estaba secuestrado por el kirchnerismo? No, yo creo que fue un momento. Si Juan Echariti, en el momento que gana la elección provincial, que fue muy anticipada, decidía esa cita con el destino, con su propia historia personal, dejar a su vicegobernador y afrontar el desafío de construir el liderazgo presidencial, me parece que era un momento óptimo. No sé si hubiera existido la candidatura de Alberto Fernández, pero es todo contrafáctico, ¿no? Sí, probablemente claro, Massa no hubiera estado con ese. Bueno, pero Cristina escuchó ese discurso donde él. Esa noche estuvo viendo lo que pasaba en Córdoba. Obvio. Claro. Y a la semana o 15 días después anunció Una semana Alberto. después. Una semana Sí, sin duda que eso hubiese cambiado. Yo tengo una mirada también, coincido con eso, que no hay espacio para la avenida del medio. Lo he hablado con gente como Randazzo, como Urtubey, con el propio Schiaretti. Es una teoría de los 70, pero yo la adapto a la democracia actual, que es la teoría del enemigo principal. Enemigo suena muy fuerte, digamos adversario. Yo creo que aquí hay una sola persona y un solo movimiento que quiere romper la democracia republicana, que no está de acuerdo, que juega por afuera del sistema, que es el kirchnerismo. Por lo tanto, a mí me parece que todas las fuerzas deben unirse para quitar esa persona o ese movimiento que quiere ir en contra del sistema democrático y republicano. Una vez resuelto ese, que es el gran problema, después hay libertad para que cada uno, porque todos juegan dentro del sistema. Claro. Entonces me parece que es un error ir por la avenida del medio, porque primero hay que tratar de que el kirchnerismo sea reducido a una expresión testimonial, como yo creo que finalmente va a ser. De minoría intensa, claro. de sectores que lógicamente expresan una... digamos que a veces se van de la curva y van a la banquina. Sí. Esto es cierto. No han hecho todavía nada dramático para romper el sistema. Incluso en algunos momentos hasta ha aceptado las reglas de ese sistema. Cuando perdió la 125 desistió de... Claro. Pero digo que está ese riesgo de esa deriva autoritaria. Sí. O hay expresiones y visiones que a algunos les gusta. Sí, prochavistas. Sí, prochavistas. Que eso atrasa... que es el mundo del atraso. Yo estuve en Cuba, la miseria estructural de Cuba es brutal. Bueno, pero bueno, algunos que siguen creciendo en eso, y la relación con estas dictaduras, la CELAC, todo eso es todo negativo para la Argentina. En lugar de proyectarse hacia el mundo más poderoso, más importante, y estar en el G20, que en los 90 pudimos incorporarnos al G20, y consolidar un vínculo con Europa, consolidar el acuerdo que había hecho Macri con la Unión Europea, que es el camino, con el Mercosur, con Brasil. ¿Cómo puede ser que el presidente argentino no haya tenido una reunión con el presidente brasileño? Pero me tiene a mí, a Daniel. Hemos hecho relaciones... El Pichichi. Sí, el Pichichi, hemos jugado al fútbol con Jair Bolsonaro, con su familia, la verdad
Hemos probado alfajores argentinos, le he llevado a Yair, así que parece que no qué hay bueno, mejor Daniel. unión que esa. Me alegro mucho. Con esperanza y con fe, fe y optimismo. esperanza, con con mucha fe, optimismo. Sí. No lo ha hecho mal. Con caipirinha. Es así. El peronismo. Y cuando digo peronismo, pienso en gobernadores e intendentes. Y algún que otro peronismo que legislador. ¿Le tiene miedo a Cristina? No, están en el poder y en este momento están mirando un poco la bandera, viendo cómo evolucionan los acontecimientos. Probablemente lo que va a ocurrir ante la debacle del gobierno y el inicio de un camino que yo considero que es el rumbo correcto, que lo hacen tarde, que es el empezar a ordenar fiscalmente la Argentina. Claro. Yo no tengo un doble discurso. Si van a ordenar el tema tarifario, que va a ser duro, va a ser difícil para mucha gente, pero es el rumbo que hay que tomar. Seguro. La oposición no puede tener oportunismo acá de decir, no, nosotros hemos sostenido una política que tiene que ver con el orden fiscal, con eliminar subsidios. La Argentina tiene que ser un país más normal. Bueno, pero de todas maneras creo que los gobernadores van a tratar de preservar su gobierno. La cabalgata electoral argentina empieza en marzo en Catamarca, febrero-marzo, en abril en Río Negro, a posterior inmediatamente en Neuquén, después junio y julio tenés Córdoba y Santa Fe. Antes de mitad de año van a estar prácticamente todas las provincias ya con elecciones definidas. Claro. ¿Por qué? Porque están viendo que el gobierno le está haciendo mal. Entonces están Salvo separando. que ocurre algún hecho disruptivo, que junto con la caída de las PASO te adelanten las nacionales. Que no hay que descartarlo. Vos esperás cualquier cosa, o sea, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que no están tan lejos de lograr la mayoría que la Constitución establece para eliminar la PASO y adelantar la elección. Ahora, pero suponiendo que haya paso. Es mayoría absoluta, pero ¿qué significa mayoría absoluta? La mitad más uno. Claro. Cuando uno dice mayoría absoluta, No, es la mitad más uno. ¿Sabe claro. cuánto es en diputados? 131. Claro. ¿Cuánto es en el Senado? 37. En el Senado ya lo tiene. Y en diputados están a En 13 diputados votos. A están 13 votos. votos y hay gobernadores que a lo mejor les gusta. Claro, por supuesto que hay gobernadores. Con lo cual, el tema de la primaria... Ahora, Miguel Ángel, supongamos que hay paso. ¿Usted se presentaría como candidato a presidente de su espacio en las PASO? Bueno, yo he conformado un partido que Sí. es el Encuentro Republicano Federal, está en 13 provincias, estamos avanzando. Estoy recorriendo el país. Mañana voy a estar en Santa Fe, en San Lorenzo, con el sector productivo más vital de la Argentina, Sí. exportador. Hay que recordar lo que dijo Pablo Moyano ahí el día que la escenografía de la CGT Sí. dijo que había que estatizar Tremendo. el IAPI era. Sería el quiebre absoluto Mañana de voy la a ese Argentina. lugar, Timbúes, las terminales, el mundo de la exportación, de la producción, Es emocionante. miles de camiones. Sí, es emocionante. Si emocionante. Pablo supiera que la principal actividad de los camioneros está relacionada con Claro, ese rubro, no hubiera dicho lo que dijo. Pero bueno, yo estoy trabajando, sí, y con un conjunto de ideas y con muchos dirigentes que me están acompañando. Está bien. Si hay una voluntad de unificar, si hay necesidad de sentarnos porque se eliminan las PASO, Sí. yo lo he dicho largamente, lo he conversado también con Mauricio Macri este tema. ¿Usted apoyaría a Mauricio? ¿Le daría una segunda posibilidad a Macri? No dije eso, yo Ah, no. dije siempre que Mauricio Macri es una figura central Por ser expresidente, claro. por lo que significó, por el mundo de ideas que expresa. Si no es candidato es un gran decisor, eso Claro. lo he dicho, y la decisión de la candidatura es de él. Me parecería una... ¿A quién vas a ver ahora cuando te vayas de acá? A Mauricio Macri. Ah, mira. Voy a visitar a- Con Inside Information. Tiene viene, esa información. Pero Ahora, Luna. si de verdad, no sé, pregúntenle usted, yo les di Sí, el pie, sí, pregúntenle claro. ustedes de qué van a hablar. en base a eso, digo, más allá de lo que van a hablar, que por supuesto, si querés Está muy contar algo. comprometido Macri con la política. Pero si es cierto que existe cierta división entre ponele halcones y ponele palomas en la oposición, ¿usted se siente más cerca o vos te sentís más cerca de alguno de los lugares? Digo, en esta discusión de, por ejemplo, la de esta semana, ¿tendría que haber sido más firme, habrá sido Rodríguez Larreta con lo que pasaba en Recoleta, como dice Patricia Bullrich, o no? Yo tengo una mirada de eso, pero tampoco quiero acá hacer cuestionamientos a la toma de decisión que tomó Horacio Rodríguez Larreta. Mm. Hay un viejo dicho de Austerlitz, de Napoleón, que estaba mirando con el catalejo a los adversarios y los prusianos estaban haciendo una mala maniobra y dijo, este día es nuestro, tengo al sol por testigo,
dejemos que se consolide la maniobra equivocada. Claro. Lo que quiero decirte es que a lo mejor no hacía falta mandar la policía, porque el evento era de ellos. Si ocurría alguna situación que alteraba la paz de los vecinos, bueno. Lo que digo es, pero también tengo que ser justo y tengo que ver cuál fue la decisión que tomó Horacio Rodríguez Larreta, en términos a lo mejor del cuidado de la calle, de que la gente pudiera entrar y salir. No estuve en ese momento, por eso tampoco quiero ser injusto. Lo que digo es que estaban ellos ahí. Claro. Si cometían algún desatino, era responsabilidad plena de ellos. Carlos, ¿por qué tenemos que leer el libro Capitalismo o Pobrismo? Esa es la cuestión que escribieron juntos. Sí, porque, bueno, un poco lo planteamos antes, porque el libro habla de dos cosas que no se hablan, capitalismo y pobrismo, sí, ¿no? Que son dos conceptos que la verdad, tanto capitalismo como pobrismo, a ver, por supuesto Miguel no inventó ni capitalismo ni pobrismo, pero es cierto, como dijo Alfredo, que es la persona que empezó a hablar acá en voz alta de capitalismo y pobrismo. Es la persona que empezó, ayer Miguel me acordaba de vos, porque es la persona que empezó a hablar acá de la llegada irrestricta de los países vecinos, que como dice Miguel, hacen el ajuste con la Argentina, digamos, ¿no? Y llenan los hospitales, las escuelas. Claro. Me acordaba de vos ayer, Miguel, porque estuve con un médico del hospital Garrahan y me dice que vienen a hacerse las operaciones más complejas y todo. El hospital Garrahan, hospital que es de nivel mundial, atiende... Especialmente para los niños. Sí, el Garrahan de los Hay niños. tours médicos, vienen Tours con... médicos, o sea, Alfredo, pero las cosas las intervenciones más complejas que le salen al Estado carísimas para tour de bolivianos, de paraguayos, Sí. bueno, Carlos, yo de no lo peruanos. hubiera dicho mejor. ¿Eh? No lo hubiese dicho mejor. Extraordinario. Bueno, entonces el libro habla de estas cosas. Miguel habla mucho sobre el problema de las fronteras, ¿no? Hablo de política demográfica y de política migratoria. Yo Claro. no digo que hay que poner un muro. Claro. Pero, a ver, lo que hay que evitar es que todos los pobres de Latinoamérica vengan al conurbano, que crece sin parar. Y cuando terminemos este censo, probablemente malo, como todos los censos... Sí, ya sabemos. Bueno, podremos evaluar, no creo que podamos evaluar cómo está compuesta la estructura poblacional por nacionalidad, porque no lo preguntaban eso. Claro. Lamentablemente no lo preguntaban. El hijo es argentino, tu padre es extranjero, es latinoamericano, ¿de dónde viene? Eso no lo preguntaban. Claro. Preguntaban otras tonterías. Cómo te percibías, cuál era tu género, todas cosas que no... 0,17% era la minoría que se percibía diferente. Así. Claro. El problema del gobierno es que gobierna para minorías intensas Así es. y que además habla de temas que en Europa ya son viejos. Pasquino le dijo a Fontevecchia en un reportaje, Sí. Jorge es un tipo preparado, usted lo conoce, le pregunta sobre qué opinaba sobre la política de género que estaba llevando adelante, y Pasquino, que estaban por Zoom desde Europa, ¿no? Sí. Un hombre que había asumido su identidad sexual en la Italia de Pasolini. Claro, no era fácil. Había que ser guapo, había que ser hombre. Era valiente. Bromeando con eso, ¿no? Había que ser El bien sociólogo, hombre. y hay que leerlo. Dijo, bueno, dice, cuando las leyes están, hay que ejercerlas. Esto es viejo en Europa, esto Claro, es viejo esto. claro. Esta es la agenda de la izquierda europea. Género, medio ambiente, mujer, que hay que tener una agenda de mujer. Sí, por supuesto. Que es una política transversal, no hay que tener que... Debería estar en la jefatura de gabinete, no en un ministerio especial. Pero bueno, está todo bien. Esta es la agenda de minoría. Antiminería, medio ambiente extremo. Bueno, el tema de los planes, los pobres. Que la Argentina sea mejor uniformemente pobre, como dijo una voz vaticana. Claro. Que es mejor que la propiedad privada sea un derecho secundario. Sí. Estas tonterías, el mérito no es importante, estas tonterías estuvieron vigentes Sí, durante es todo muy este periodo enraizada. de tiempo y todavía hay gente que lo repite. Sí, sin duda, sin Si la duda. Argentina requiere de inversiones
y la propiedad privada no es inviolable, nadie va a venir a poner un peso acá. Está claro, y las pruebas están a la vista. Gracias, Miguel Ángel Pichetto, Buenísimo. Carlos Raimundo Roberts, por haber venido. Gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, Gustazo. Aunque no convidaste el mate, la pasamos bárbaro. Sí, bueno, no, pues, viste Muchas que... gracias por haber venido. No, por Diego, favor, un gracias. gustazo. No, por favor, un Me placer. gusta hablar de política. Trajimos a la figurita difícil. Tremendo, ¿no? Y se rió con las imitaciones de Nacho Julián, que yo... También participaron Fernández y Macri. Sí, claro, y el Sí, Mauro, Pichichi. te estoy esperando en casa, así que espero Ahí que está, sí, no la hagamos esperar a Mauricio. Está bien, está bien. Facturita, claro. Nos vamos. ¿Qué compra factura? ¿Compra? ¿Se invita bien, Mauricio? ¿Una facturita, un café? Sí, algo? las de gas y las de luz. Muy atento, perfecto, me alegra. Facturas de gas y de luz. No, esa factura no, esa Págamelas, factura no. Michael. No, Michael, ¿cómo Michael? Bueno, nos estamos retirando, programón el de hoy, ¿eh? Así es, bueno, muchísimas gracias aquí a Carlos y a Miguel Ángel. Un abrazo para todos tus compañeros y vos, cuídate, Changuito. Chao.